La mayoría de los libros que ahora trata del tema de liberación son libros bien raros, que a veces algunos son bien interesantes, pero lo que me preocupa es que muchas veces cuando se trata del tema de liberación, se trata solamente de experiencias. Y te vas a dar cuenta, leyendo libros sobre liberación, vas a encontrar personas que te amontona una compilación de experiencias. Y necesitamos regresar a la palabra de Dios para ver lo que la palabra de Dios dice. Diciendo eso, cuando hablamos de ese tema, en las culturas, por ejemplo, yo vengo de Europa y aquí es América Latina, América Central. El trasfondo que tenéis no es el trasfondo que tenemos. Cuando nosotros escuchamos demonio o diablo, etcétera, pensamos que son cuentos chinos que vienen de las películas de Harry Potter y ahí no podemos sonreír. Pero cuando venís aquí es una cultura más conectada con aspecto de lo sobrenatural. En la palabra de Dios, y es muy interesante, en la palabra de Dios vemos la realidad de lo sobrenatural de Génesis hasta Apocalipsis, y sobre todo en el ministerio de Jesús. Pero hoy hay algo muy interesante sobre el tema, y no me voy a echar un rollo, pero es bien interesante que a veces podemos leer el Evangelio sin leer todo el Evangelio. Leemos el Evangelio, pero de vez en cuando caemos en unos textos que como si lo leemos, pero no lo leemos. Como si de repente hay unos temas que nos parece oscuro. Y voy a llegar a ese tema. Cuando se trata de liberación, de una forma doctrinal, se habla también del libertador. Y ahí vamos al corazón de una palabra griega que se llama soteria. Soteria es la palabra salvación, palabra sencilla. Pero la palabra soteria, y no quiero tomar mucho tiempo porque creo que Alejandro tiene algunas cosas muy importantes que decir, pero la palabra soteria, la salvación, ser salvo, he venido para salvar. El tema, la palabra griega salvación, quiere decir soteria, salvación, o soso, S-O-Z-O, soso, es la palabra salvación, salud, sanidad, liberación, es la misma palabra. Nos encanta más la palabra salvación. Ahora debemos entender que la palabra salvación se encuentra en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. ¿En qué momento? El mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos de salvación o de liberación, es cuando Moisés recibió el llamado para salvar, para liberar el pueblo de Israel en cautiverio en Egipto. Por eso necesitó una fuerza increíble de la parte de Dios, milagro y juicio, para que el pueblo de Israel pueda salir, vivir una liberación. Es muy interesante. Es una liberación. Encontramos en Romanos capítulo 11 que es el libertador vendrá de Israel y de Jerusalén. Es la palabra y es muy importante. Ahora, para entender, si estáis conmigo, si nadie está durmiendo, escucha bien. La palabra salvación se entiende que alguien viene con mucha fuerza para, y apúntalo, para, y voy a intercambiar la palabra salvación para
rescatar. La palabra rescatar tiene una fuerza en el hecho que trata solamente de salvación. Cuando hablamos de salvación, acepte a Jesús. Pero cuando entendemos que estamos rescatados, es glorioso. La fuerza de Dios. Regresamos al tema de liberación. Cuando recibimos salvación, recibimos nueva vida en Cristo. Pero de repente nos estamos confrontados muchas veces con un enemigo que tenemos en común. Y para fundamentar, mira, en Efesios, capítulo 4, versículo 27, no sé si está en la pantalla, ni deis lugar al diablo. La palabra lugar en griego es la palabra topos, lugar geográfico, un espacio. Y descubrimos que de Génesis a Apocalipsis descubrimos que tenemos un Dios precioso, maravilloso, creador, pero una criatura se rebeló contra Dios y desde Génesis encontramos a un enemigo que se llama el diablo. Aunque recibimos salvación, vamos a estar confrontados al enemigo que Jesús confrontó y venció en la cruz. Pero aunque estás vencido, todavía obra por mentiras. Y el enemigo se va a acercar de ti. Alguien me dice, ¿cómo es posible que el enemigo pueda afectar una persona que está limpia en su espíritu y que está lavada por la sangre de Cristo? Te voy a hacer otra pregunta. Dime, ¿cómo es posible que el diablo se paseaba en un lugar a donde no había pecado? Se paseaba en Edén. Y habló con personas que no estaban en pecado. Y voy a terminar. Cómo el enemigo trabaja, obra en nuestras vidas, en los adultos, en los ministerios, en los jóvenes, en los niños y en los bebés. ¿Alguien me dice bebé? ¿Sería posible que un bebé, un niño pequeñito sea afectado? La Biblia lo dice. Cuando un padre acercó su hijo endemoniado a Jesús, porque los discípulos no pudieron expulsar el demonio. Y Jesús le hace esa pregunta: ¿desde cuándo le pasa? Y el padre le responde, je le sais en français, mais ça va être beaucoup plus difficile de le dire, depuis son enfance. No entiendo. Desde su niñez, ¿es eso?